Capítulo 8/NOOE. Están en un tratamiento para damas y caballeros. Tengo un trato especial para ustedes, un regalo gratis para ser exactos. Acabo de terminar mi novela Shattered Memories y la publiqué en Amazon, un poco de un thriller de terror con algo de acción y misterio en la mezcla. Un personaje principal que se despierta en un hospital psiquiátrico, y no tiene idea de quién es, trata de escapar de los pasillos agonizantes mientras los pacientes voraces lo persiguen. Ah, y mencioné que esto es gratis. Sí, eso es todo, y todo lo que pido por el tiempo limitado en que es gratis, que lo descargues, leas y difundas las noticias a través de quien puedas, donde sea que puedas, al menos simulando lo que piensas de ello. Siempre que se incline a mis maravillosos lectores. Tengo un enlace para ayudar a encontrarlo aquí gp/au/s/ref igual a usfkmr1. RH igual I por 103 a apps por 102 CK por 103 a Shattered más by más y CK y keywords igual Shattered más por más y CK y igual UTF8 y KID igual 14, 91, 66, 15, 12. Bien, suficiente mercadotecnia, y para lo que ustedes realmente vinieron aquí, la historia continua de Naruto atrapada en el Ghoul de Tokio. Bueno, un nuevo arco está llegando, anunciado por este capítulo. Digamos que Naruto se va a levantar en el infierno debido a lo que sucede aquí, de lo cual advierto que será el próximo capítulo, pero bueno, digamos que solo puedes imaginar lo que puede hacer alguien como Naruto cuando alguien se mete con personas que le importan lo suficiente. Capítulo 8. ¿Qué hacer? La luz se filtró a través de la ventana de Naruto con bellos y suaves vellos de calor, la salida del sol fue tan gradual como la rubia Jinchuriki dormía con un sueño tranquilo. Cuando se levantó del sueño, fue un despertar tan silencioso que casi no pudo abrir sus ojos, apenas se dio cuenta del hecho de que ahora miraba su techo. No fue hasta que un suave crujido salió en la otra habitación y el olor a jamón que notó su estado de conciencia. ¿Quién está cocinando?, murmuró con un zumbido aturdido. Su mirada se ensanchó al recordar que vivía solo. Se sentó con la pértiga recta y miró hacia adelante por un momento antes de tirar las mantas a un lado, saltando con ambos pies golpeando contra el suelo de madera. De pie, dio unos pasos hacia la cocina, todavía medio dormido en el estado en que se encontraba. Lo que encontró fue una figura vestida de negro, con un largo cabello blanco que caía en cascada por su espalda, del cual tanto su ropa como su cabello estaban curvados con sus caderas. Antes de que su mente encontrara pensamientos pervertidos, finalmente recordó que ya no vivía solo. ¿Por qué demonios está haciendo tocino?, pensó Naruto, avanzando con pasos inquebrantables, con el sueño parcialmente quieto, frenando su paso generalmente fuerte. Al lado de la estufa, apoyado contra el mostrador con el codo como apoyo, miró alrededor y pasó ese velo de pelo iluminado por la luna. El rostro de Kaguya se encontraba con clara neutralidad, recordándole cómo era ella antes, pero antes de que pudiera decir una palabra. Ella gritó, saltando hacia atrás con el miedo, golpeando su cara mientras su mano aún se mantenía firme tanto a la espátula como a la cacerola, las cuales estaban levantadas como para golpearlo. Naruto levantó una ceja hacia ella, preguntándose por qué había saltado así, preguntándose por qué se había asustado tan fácilmente. Vio que Kaguya ya no lo miraba, sino hacia el techo, donde el tocino había volado de la sartén y se había pegado. Naruto lo miró brevemente, luego de vuelta hacia ella. Su rostro se movió, el ceño fruncido y el ceño fruncido significaron con un indicio de que, lo que ella había hecho accidentalmente, era algo por lo que debía estar triste. Lo siento, Naruto, estaba tratando de hacer tocino y esperar. ¿A dónde vas? Su voz se desvaneció en los oídos de Naruto cuando entró en la otra habitación. Regresó poco después con una escoba y una toalla de papel. Levantando la escoba hasta el techo, tiró el tocino del techo y lo dejó caer sobre la toalla de papel, que tiró a la papelera que tenía debajo del fregadero. Lo siento se marchó de nuevo, regresando con una sudadera naranja en la mano rematada con una camisa de zafiro oscuro, y en la otra, un par de jeans ajustados negros, calcetines y zapatillas de deporte. Se los arrojó a ella, y esta vez antes de que ella pudiera decir una palabra, él se fue una vez más. Cogió la ropa y retrocedió, poco después siguió el regreso de Naruto. Pareció levantar una ceja hacia ella, y se quedó inmóvil en su torpe confusión. ¿Te vas a vestir? Vamos a salir, a conocer a algunas personas y demás. Prepárate. Kaguya miró de nuevo y vio que se había cambiado de ropa, un par de zapatos blancos y negros, vaqueros desaliñados, una camisa azul más oscura y una chaqueta negra.
Era extraño teniendo en cuenta la compensación, porque era más probable que usara lo que ella tenía que usar con la naranja, pero Kaguya no dijo nada, solo se regocijó ante la perspectiva de salir a las calles de Tokio. Casi en un minuto, esta extraña pareja caminaba por los paseos laterales, cada uno al otro lado, caminando sin mucha puntería. Naruto se dio cuenta de lo cerca que Kaguya parecía intentar caminar junto a él, y decidió que estaba bien, siempre y cuando ella no empezara a apuñalarlo, si alguna vez se ganaba la memoria para reunir esos sentimientos. Finalmente, llegaron al café ante Iku, Naruto con la esperanza de visitar a Kaneki, y posiblemente hablar con ella sobre lo que sucedió después de la feria. Tuvo poco tiempo para pensar en el beso casto que ella le había dejado mientras huía, con las mejillas rojas y llena de vergüenza. Fue debido a su excursión con el CCG y sus investigadores, con su captura de una semana, que tuvo tan poco tiempo para considerar sus sentimientos. Bien. Había estado aquí durante varios meses, casi un año, pero eso no significaba que tuviera tiempo de buscar a una mujer encantadora, su mente se metía directamente en regresar a su mundo, y ganar dinero para pagar los gastos de subsistencia de los privados. Los empleadores que requieren su experiencia. Así que, incluso cuando la guerra no estaba ondulando a través de la tierra, la vida amorosa de Naruto no era mucho de lo que hablar. Pero esta tierra tiene una especie de guerra, pensó Naruto, pensando en la guerra oculta que ardía por todos lados. Aunque esta guerra se libró bajo la mirada humana, en los callejones oscuros y los tejados, al menos produjo algo hermoso por derecho propio. Una flor floreció en el árido y oculto campo, que era la batalla de este mundo, y esa fue Kaneki, la pequeña mujer de naturaleza tímida, que oculta la tristeza detrás de esos ojos oscuros que casi brillaban al ver a aquellos que encontraba amigables. Fue ella quien puede ser la clave para probar que esta guerra es falsa y derribar la manera en que la gente ve a los demonios. Estos pensamientos, por grandes que fueran por derecho propio, estaban reservados para otro día, porque, por una vez, tenía suficiente entusiasmo. Entonces, en cambio, se concentró en su ligero afecto hacia el querido Kaneki, y debido a la naturaleza de su situación, Naruto decidió que era mejor si finalmente, tal vez, se estableciera en este lugar. Tal vez él podría encontrar algo de alegría en eso. El timbre de la puerta de las tiendas sonó al entrar, y poco después Naruto fue a ver a unas cuantas personas en el café, de todo tipo. Cada camarero o camarera se apresuró, sirviendo con una mano y tomando los platos terminados con la otra, y luego girando sobre los talones rápidos para regresar a la cocina. Estaba ocupado, a diferencia del otro día, y Naruto se dio cuenta de que debía haber sido la hora del almuerzo, ya que esos humanos comían rápidamente su comida, o donde los ghouls tomaban su café, y se levantaban rápidamente después de pagar, y volvían al trabajo. Después de un momento, Naruto se quedó allí, sin saber qué hacer, sino que optó por sentarse y disfrutar de la repentina explosión de la vida que parecía prosperar aquí. Levantándose de un asiento, Kaguya cruzó a través de él, silenciosamente en su humilde estado, mientras Naruto se relajaba. Ella lo observó mientras su mirada viajaba a través de la mesa entre ella y lo miraba por un momento. Luego, le preguntó a Kaguya qué quería comer o beber, a lo que ella respondió levantando las cejas, como si todavía no hubiera considerado su opinión. Por un segundo, no se dijo nada, pero luego preguntó si podía haber ramen. Naruto nunca sonrió más ampliamente ese día, diciendo, «¿Sabes? Esa es una manera para que empiece a gustarte». Se detuvo después de decir eso, cortándose antes de decir algo así como «después de que mataste a mis amigos». No lo había dicho, y lo sabía mejor, porque este no era Kaguya Otsutsuki como la había conocido por primera vez, ese plácido asesino de sangre fría que podía destruir a todo el mundo. Este era un conejo diferente, una persona diferente, exenta de todo lo que la diosa había cometido. Kaguya era ahora una pizarra en blanco, ni más ni menos, pero al mismo tiempo tenía la posibilidad de cualquier cosa. Naruto tenía la intención de formarla debido a eso, convirtiéndose en una persona moralmente por lo menos buena, una que ayudaría a los demás y no los forzaría a un sueño eterno. Kaguya sonrió tan débilmente que apenas lo notó, pero él le devolvió la sonrisa, decidiendo que había tomado una buena decisión al no desperdiciarla con un Rasengan. Ahora tenía pocas razones para hacerlo, creyendo que ella tenía el potencial para cosas grandes y buenas, de las cuales sabía que haría, siempre y cuando continuara nutriendo ese lado. Demonios, ella lo ayudó a acostarse cuando él se desmayó, y había intentado hacer un desayuno para él, al menos él lo asumió. ¿Eres orden?
Las cejas de Naruto se alzaron, sin darse cuenta de la camarera, pero cuando miró, había una mujer que aún no las había esperado antes, ahora de pie frente a ellas. Tenía el pelo largo y negro y una cara enmarcada con una pequeña sonrisa, como para saludarlo sin siquiera decir una palabra. Componiéndose un poco, le dijo que tendrían 2 tazones de ramen de cerdo. Ella lo escribió, y le preguntó qué bebida. Naruto le dijo café y Kaguya pidió agua. Escribiendo el resto de eso, la mujer le dio las gracias, pero antes de irse, Naruto le preguntó por Kaneki. ¿Kaneki? ¿Cómo lo harías? Oh, ya. De repente se iluminó brillantemente. Kaneki nos habló de ti, y creo que te vi aquí unas cuantas veces más. Lo siento, no te reconocí. Está bien. Naruto se abatió con una sonrisa cuando la mujer le dijo que Kaneki estaba lavando los platos en la parte de atrás. Bueno, comenzó con su sonrisa siempre presente en su naturaleza amable. ¿Sería un problema si fuera a verla después de la hora punta? Quiero hablar con ella, y tal vez el viejo después de un rato. Solo quiero saber cómo está ella desde que la traje aquí. Él dijo, inocente, pero una sonrisa astuta se deslizó por un lado de su cara. O su voz de repente se convirtió en una voz arrulladora, así que es cierto, nuestro pequeño Kaneki tiene un admirador. Naruto se echó a reír con una carcajada, diciéndole que bien podría ser verdad, diciéndolo de una manera que la mujer se rió con él. Poco después de que ella se alejó, dejando a Naruto bajo la impresión de que tal vez había hecho el día de la mujer con su poco de ida y vuelta, no era frecuente que un ghoul pudiera chismear sobre las cosas después de todo. Poco después de esto, su comida regresó, la mujer, encontró que su nombre era Kayairimi, riéndose un poco cuando ella dio su comida. No te quedes sin lengua cuando termina la hora punta, Naruto. Ella gritó por encima del clamor del restaurante. Intentaré no hacerlo. Le gritó de vuelta, sonriendo. Kaguya observó todo esto con una mirada solemne, sonriendo a veces, pero aún permaneciendo en silencio. Naruto se dio cuenta y comenzó a entablar una conversación con ella, una que se refería poco a la del emocionante mundo en el que se encontraban atrapados, sin importar el CCG y los ghouls. Fue una conversación sobre lo que Kaguya quería hacer, lo que ella quería ver en este mundo, y al escuchar que había antiguos sitios humanos que podrían ser de algún interés para visitar, comenzó una conversación ferviente sobre ellos. Ella sintió cierta fascinación cuando les contaron sobre su construcción y cómo se formaron amistosos con el cielo. Ya, el desierto en Egipto tiene una gran cosa de gato hombre llamada esfinge y pirámides. ¿Qué tan grande es? Enorme, respondió él, sonriendo mientras su emoción seguía siendo contagiosa. Todavía odiaba a Kaguya, como era ella, pero ahora podía ver que esta persona que compartía el mismo nombre, cuerpo y voz, se estaba convirtiendo en alguien perfectamente nuevo. Le gustó y alimentó a esa persona con un discurso continuo de alabanza o con sonrisas genuinas y cordiales. También hablaron durante algún tiempo, hasta que terminó la hora punta, y se quedaron solos con el personal que se sentó en un poco de agotamiento. Está bien, Naruto se puso de pie, ya vuelvo, no te metas en problemas. Sus labios se curvaron con una pequeña sonrisa. Bueno. Asintiendo con la cabeza, el rubio Jinchuriki se dirigió hacia la cocina, con la ráfaga de agua y el fregado aún más rápido y chirriante incluso ahora. Un trabajador duro, Naruto lo elogió mentalmente mientras venía a verla todavía fregando los platos, de los cuales casi estaban listos. Kaneki aún no lo había visto, por lo que permaneció en silencio, observándola irse. Cuando sus manos mojaron el último plato y le trajeron un trapo seco, suspiró mientras colocaba el plato en las pilas de otros a su lado. «Hey Kaneki». Saludó Kaneki, se sobresaltó un poco, pero vio que era Naruto, y se sonrojó por una pequeña vergüenza roja que rápidamente había superado. «Oye, no te he visto en una semana, ¿qué has estado haciendo?», preguntó Kaneki, frotándose la nuca con una sonrisa robusta. Naruto hizo una vez más y sonrió, diciendo que tuvo un poco de una semana difícil, pero se divirtió estirando sus músculos, continuando con que tuvo poca oportunidad de hacerlo correctamente en los últimos meses. Ella se rió y dijo, si tú lo dices, debe haber sido, pero me alegro de que te hayas divertido. Su cabeza se balanceó por un momento, la mirada regresó a la de ella un momento después, una pregunta en sus labios que la hizo levantar la mano de su mentón sin intención, frotándola ligeramente cuando respondió. ¿Entonces te metiste en algún problema mientras yo estaba fuera? No, muy aburrido, salí con mi amigo Ide y su amigo de la universidad. Comimos y lo pasamos bien. Eso está bien, bien. Naruto se fue arrastrando, apoyándose en el marco de la puerta, mirando hacia ella por un momento antes de mirar su mano por otro segundo.
Entonces, ¿qué estás haciendo este fin de semana? No tendré trabajo, entonces, ¿te gustaría pasar el rato? Kaneki le preguntó, y Naruto la miró de nuevo, luego sonrió y se echó a reír con un tono cordial. Dijo que estaría encantado de decirle que no tenía nada más que hacer de todos modos. Cuando se dijo esto, ese último bit, retuvo alguna forma de tristeza azul insinuada en el tono. Como si no tuviera dónde estar, ya no hay nada que hacer. Naruto vio que ella no notaba nada de eso, y se alegró de no tener que explicar por qué estaba un poco triste. Bueno, tengo que ir a hablar con el viejo, dijo Naruto después de un breve momento de silencio. Pero tengo algo para ti. Aquí, después de sus palabras, hubo una anticipación creciente, y Kaneki pareció crecer en esa sensación cuando Naruto se puso detrás de sí mismo. Sacó un kunai de puntas, con palabras a través de la hoja. Era como cualquier otro de sus kunai teletransportados, con el sello escrito en el mango, solo las palabras en la hoja estaban grabadas, deletreando. Kaneki, habló Naruto con una breve sonrisa, levantándola hacia ella. Este es un tipo de kunai especial hecho por mi padre, los usó para pelear y ganar batallas imposibles. Esta herramienta me permitirá acudir a ti cuando crea que estés en problemas, así que manténlo cerca, escóndelo y vendré a ti. Ahora confío en ti, así que por favor cuídalo bien. Naruto dejó que cayera en sus manos, de las cuales ella no sabía que ya estaban tratando de alcanzarlo. Sus ojos estaban muy abiertos, grandes de alegría ansiosa. Cuando sus manos pudieron agarrar su asa, lo hizo con reverencia, su sonrisa se ensanchó en una expresión de euforia. Naruto confiaba en ella, y ahora lo sabía con seguridad con esta muestra de confianza. Su sonrisa era amplia, feliz de que él se estuviera acercando a ella. Gracias. Ella dijo, mirando entre él y el kunai. Poco después, asintiendo y diciéndole que no puede esperar el fin de semana, Naruto se volvió, salió del pasillo, cuando regresó, asomó la cabeza por el marco de la puerta para decir una última cosa. ¿Hey Kaneki? Preguntó con una sonrisa descarada. ¿Ya Naruto? Ese beso de la semana pasada no fue tan malo. Y luego se apresuró por el pasillo, al oírla gritar falsamente que era un pervertido. Se echó a reír burlonamente, deteniéndose cuando llegó a la sala de los gerentes. Le encantaba meterse con la muchacha, aunque lo hizo poco, si es que lo hizo. Él realmente encontró un alma algo parecida allí, en esa triste y oscura mirada, con la estrella iluminada solo para proteger lo que ella deseaba ocultar. Naruto no podía tener suficiente de eso, la comprensión entre ellos, y tal vez esa era la razón por la que ella había llegado a quererlo, en relación con su similitud, aunque en todo lo demás eran opuestos. Sin embargo, esperaría cambiar esa naturaleza dócil, pero solo a una existente. Si ella nunca quiso pelear, entonces esa fue su elección, y él no la forzaría. Él sabía mejor que nadie que aquellos que se ven obligados a hacer algo, no lo harán, pero aquellos que toman la decisión por su cuenta, lo harán sin dudarlo. Con ese pensamiento persistente, Naruto golpeó la puerta de madera frente a él, y la voz quebrada del anciano que bendijo su entrada. Al entrar, Naruto vio a Yoshimura, que estaba sentado en su silla, frente a una mesa pequeña, con la mirada en su rostro como la de una gravedad insegura. Dio la bienvenida a Naruto para que se sentara, de lo cual lo hizo frente a él, pero aún así la mirada persistente de ese hombre continuó en la distancia. Era como si una pequeña guerra se librara dentro de su mente. ¿Algo mal? Naruto se sintió hablar antes de pensar, la preocupación por el comportamiento del hombre es grandiosa. El hombre mayor inclinó su cabeza hacia atrás, como para simplemente mirar a Naruto con esos ojos penetrantes. Hablaba en voz baja, uno de los lados no era el ligero toque de plumas de tonos felices. El aire creció enseñando, mientras decía su parte, lo que había sido contemplado con pensamientos tan pesados sobre el plomo. De lo que habló fue de que alguien estaba siendo alejado, de que corrían un gran peligro y de la decisión que estaba tratando de tomar por eso. Rize, ha sido tomada, por los payasos. No sabemos por qué, pero Kaneki quería reponerse con ella, y fue al departamento de la mujer, encontrándolo en desorden, con sangre en el piso. Un remanente de allí se encontró una máscara de miembros, y así, Naruto escuchó, y encontró que su ira se estaba reuniendo rápidamente, pero no dijo nada mientras el hombre avanzaba, contando los detalles de lo que sabía. Cuando el anciano terminó, Naruto se puso de pie, con los pies firmes y rígidos, los ojos duros y fuera de lugar con una rabia agitada debajo, fundiendo, listo para estallar. Lo sostuvo, esperando todavía para que fuera con aquellos que más lo merecían. Cuando habló con el hombre, lo dijo a medio camino entre los dientes apretados y el respeto por el viejo. Yoshimura, ¿por qué no has hecho nada?
El hombre inclinó la cabeza hacia un lado, como si lo interrogara sobre el significado de sus palabras. Soy un hombre viejo, dirigiendo un café, contra los payasos. Yo, no. Naruto puso sus manos firmes contra la mesa entre ellos, mirando a los ojos del hombre. Sé que eres más fuerte que eso, ¿por qué otra cosa serías tan contemplativo hacia esto? Tienes un indicio del hecho de que, solo, podrías matarlos y recuperarla. Porque eres el único ojo, tú. Yoshimura se puso de pie, con la cara grabada con un pequeño rencor. Ya no soy esa cosa, no lo haré, y no puedo pelear porque eso sería equivalente a la destrucción de mi personal. Me siguen y me confían todo, así que no. Pero te preocupas por todos los ghouls y los humanos. Incluso Rize no es una excepción. Yoshimura estuvo a punto de escupir otro bramido de palabras, pero se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, respiró profundamente, suspiró y volvió a sentarse. Inteligente, pero peligroso, muchacho, para usar quien era yo. Aunque tus palabras son ciertas, y no hacer nada contradice mis creencias, no puedo involucrarme en general. ¿Entiendes esto? Sé que sí, Naruto. Maldita sea. El rubio gruñó por lo bajo. Él había usado tal técnica en muchos otros en sus primeros años, disparando a alguien por la psicología inversa. Pero, voló demasiado cerca, a un hombre tan viejo como Yoshimura, porque el ghoul lo descubrió antes de que se activara. Tenía la esperanza de que, al decir que al hombre no le importaba, al averiguar quién sabía que era Yoshimura, podía hacer que el hombre lo ayudara demostrando que Naruto estaba equivocado, pero había encontrado su pareja. Naruto entendió, también, que si el anciano era arrastrado a la batalla, su personal, sus amigos también serían atraídos. Podía simpatizar con eso, sabía cómo era eso. Está bien, es justo, dices que la cuarta o tercera sala era donde estaban ubicados. Naruto rápidamente cambió su posición en la conversación, tratando de moverse más allá de lo que se dijo. Sin embargo, el anciano no quiso hacerlo, ya que finalmente algo entró en el pensamiento de la cabeza del hombre. Se dio cuenta de que Naruto era más poderoso de lo que parecía ser, y lo abordó. Ah, sí, pero, Naruto, cuando dijiste que podía eliminarlos a todos, eso no era a mí de quien hablabas, ¿verdad? Naruto se dio cuenta de lo que el hombre estaba conectando, pero negó con la cabeza rápidamente. No, 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 no te atrevas a empezar de esa manera. Naruto, ¿qué tan fuerte eres? No, Yoshimura. Soy fuerte, pero cualquier cosa que creas que puedo hacer más allá de eso, el viejo frunció el ceño. Realmente eres de otro mundo. ¿Por qué te quedas en un lugar como el nuestro? Pensaría que alguien tan fuerte se habría apoderado de, no. No eres así, no tomarás este mundo. Naruto fulminó con la mirada, odiaba lo que el hombre veía ahora, en él, el poder del sabio de los 6 caminos agregados con las 9 colas, era algo que ya no quería usar, ahora que su enemigo más poderoso se había ido. Reemplazado por una mujer impresionable, pura. Ese poder ahora era el único recordatorio de su fracaso, ese gran poder retenido en él, pero no podía proteger a sus amigos. No quería que nadie más lo viera, ya que solo lo verían como Kaguya fue visto por primera vez, un dios, pero serían engañados. No le digas a Kaneki, lo que voy a hacer. Naruto habló, apartándose del hombre, alejándose, sin mirar atrás. Naruto ya no podía quedarse allí, no con alguien que supiera de lo que podría ser capaz. Salió, ni una palabra después. Agarró al Kaguya que lo esperaba, quien notó su comportamiento tan pronto como ella lo vio. Pagó la cuenta y se fue, dirigiéndose a su casa para prepararse, dándose cuenta de que tendría que sacar a relucir el poder del sabio de los 6 caminos, ahora que se enfrentaría a cosas como dioses en la capacidad de lucha. Naruto prometió a través del cielo y a través de las mismas estrellas, que recuperaría a Rize, y que los payasos serían ahora la ira de lo que era capaz, la ira de un dios. ¿Qué estamos haciendo? Kaguya preguntó, desinformado, confundido, no le gustaba la expresión de su cara. Vamos a patear algunos culos. Después de un momento de silencio, ¿por qué? Preguntó ella, inocentemente mientras él se detenía, y se volvió hacia ella. Malditos payasos. Y se fueron. Capítulo 9/N. Hola chicos, me gustaría agradecerles por descargar la novela, realmente lo aprecio, espero que lo disfruten. Trabajé en Shattered Memories junto con esto por un tiempo, así que, gracias por su paciencia y apoyo. Ahora valdrán 0,99 centavos, Amazon ya no me dejará mantenerlo en libertad, pero tengo un profundo agradecimiento para todos ustedes, disfruto mucho escribir y me complace compartirlo con aquellos que estén dispuestos a leer.
Capítulo 9. Estaba oscuro, todo abarcaba en la nada, su piel desnuda transpiraba con sudor rodante cuando el calor húmedo de la habitación en la que estaba presionada contra ella. Su fuerza, se había ido, y su voluntad, casi disminuida, su ardiente encanto para devorar era ahora solo una simple necesidad de comer lo que pudiera de lo poco que le dieran. Sus piernas estaban cerradas con firmeza, inmóviles dentro de una máquina que drenaba su sangre, y las cadenas sostenían sus brazos en la parte superior con una máquina que recogía su Kakuo montada sobre su espalda. En el lapso de una semana, la habían cosechado, le habían extraído órganos, usado para algo que solo el cirujano loco y retorcido sabía. Rize se había dado cuenta de que la muerte la esperaba, sintió que se alzaba donde en su alma sintió su presencia, largos y fríos huesos presionando contra su piel, a través de su médula y carne, listos para agarrar su alma en su frío agarre. Ella no sabía qué hacer, porque el poder que estaba en su tendón ahora se agotaba con su sangre, y en un estado tan débil, no tenía ninguna voluntad de traer a su Kagune para atacar al desgraciado médico, Kanou. Incluso sus ojos seguían siendo de aspecto humano, caídos, sin ver, ojos morados que no percibían nada más que la oscuridad perpetradora, y el ocasional aleteo de luz que venía cuando lo hizo el hombre horrible. Sabía que su final vendría a barrerla pronto, dejando que su forma desnuda se pudriera debajo. En todas las cosas que había hecho hasta este momento, la única cosa que lamentaba, la única cosa, sobre toda la sangre, sobre toda la desdicha y el temor que le causaba al hombre, solo deseaba poder regresar a un momento. Matasaka, su padre adoptivo, ella quería regresar y detener su captura, regresar y verlo nuevamente, salvarlo de su destino. Si solo ella supiera lo que era ser débil, si solo supiera lo que él significaba para ella, entonces tal vez, no. Ella sintió que las lágrimas brotaban, dándose cuenta de su error. Si solo fuera cosa del pasado, y su captura no puede ser cambiada. Pero aún así, las lágrimas picaban en sus mejillas, a pesar de lo agotada que estaba. Mientras lloraba, mientras su aliento pronto se debilitaba con la acumulación de lágrimas, cada vez menos aire entraba en sus pulmones, Rize escuchó a través de sus oídos entumecidos, un sonido. Tudin, rápido y con ansiedad, deteniéndose ante ella. Su mirada se desvió y vio al viejo malvado que experimentó con ella, la cosechó y la mató de hambre. Hablaba rápidamente, incoherente, como si algo viniera, pero ella no podía entenderlo, incluso si sus oídos no estaban adormecidos. De hecho, todo, empezando por las puntas de los dedos de las manos y los pies, llegando hasta sus extremidades, comenzó a adormecerse, a sentir un hormigueo antes de quedarse callado ante una enfermedad insensible que lentamente comenzó a tomar su forma. El hombre ante ella se retorció sobre sus pies, y de repente, todo lo que pudo ver fue la luz, nada más que luz, brillante y ardiente sin vacilación en su inmaculada luminiscencia, y Kanou se fue repentinamente, nada más. El cielo abrió sus puertas ante ella, parecía, toda su gloria, llena de oro y maravilla, una expansión de buenos y justos, descubierta ante ella. Soltó, lo sintió, los cierres en sus muñecas y la máquina que sujetaba sus piernas, de repente, sin razón, desaparecieron. Ella tropezó, sin preocuparse por nada, dirigiéndose a esa luz, lista para ser tomada por las manos de Dios, para siempre, sin fin, siempre llena y segura. Sus piernas la traicionaron, y ella tropezó, pero ningún dolor le golpeó la cara, tal cosa no ocurrió. Le tomó casi un momento, pero se dio cuenta de que un grupo de brazos fuertes y firmes la sostenían, aunque las manos que la abrazaban eran un abrazo suave, un brazo debajo del cuello y el otro debajo de las rodillas. Su cabeza suavemente se recostó con los záncadas de los seres, su mirada nublada contra este ser de rostro de fuego dorado, grabada en franjas de ruinas negras que se tambaleaban sobre su forma. ¿Qué era, esta cosa, el salvador soberano de Rize que llevaba el cielo sobre sus hombros y las estrellas llorosas en su mirada ámbar, en forma de cruz? Fue este Dios que la llevó por una subida de escaleras, con su paso tranquilo pero al mando por derecho propio, la mera presencia y la visión lo suficiente como para doblar la voluntad del hombre. Se preguntó si él podría llevarla al cielo mientras ahora se destacaba de las escaleras, arriba y hacia la calle, porque, por asqueroso, ahora podía extender alas de perlas de plata y ascender a la otra vida. Pero no, aún no estaba destinado a serlo, porque él caminó por la calle, cargando su forma desnuda de la ruina de su torturador. Su mirada cayó, la fuerza en su cuello no más cuando sus ojos bajaron de su rostro. Otro ser, ahora allí, delante de ella, caminando a su lado, sin duda, un ángel. Porque, ¿de qué otra manera era algo menos? Ella, tenía una gracia puesta en sus delicados pasos, el límite y la puerta de su paso lánguido con calma serena.
Su cara, por el lado que podía ver, era hermosa, con una barbilla en pico con mejillas en ángulo, ojos formados por dos perlas grandes dentro de su cara de porcelana. Su cabello era largo, hebras de marfil que fluían como alas listas para ponerse en vuelo. De repente, la mano del ángel se volvió borrosa, y había un hombre en sus manos, mientras ella seguía caminando sin vacilación. Luchó durante casi un momento, la máscara de payaso que llevaba el ghoul se movía mientras trataba de escapar de su aplastante apretón. Fue golpeado contra la pared, y Rize miró hacia otro lado, cansada de todo, pero su mirada encontró más sangre, más cuerpos, aún en la calle. Sus ojos se arrugaron, y finalmente, ya no pudo más, cerrando los ojos a toda la carnicería. Cuando sus ojos se abrieron, de repente se encontró que ya no estaba en los brazos de Dios, sino que ahora estaba envuelta en gruesas y suaves mantas. ¿Se había desmayado? Ella solo cerró los ojos por un momento, pero ahora, encontró que estaba acostada sobre una cama, dentro de una habitación, habitación familiar. Intentó sentarse, pero no pudo, sus músculos todavía estaban demasiado débiles para moverse mucho. A Rize le dolía la cabeza, y la confusión sobre todo lo que sucedió recientemente solo hizo que su cabeza girara más. Cerró los ojos con fuerza y esperó hasta que el dolor disminuyera. Cuando una vez más sus ojos se abrieron, encontró una cara muy familiar de pie, que se cernía sobre ella. Era Naruto, con la preocupación ardiendo en sus ojos, pero una leve sonrisa aparecía en sus labios. ¿Estás bien? Hablaba, con voz baja, llena de su propia preocupación enamorada. Cuando ella trató de hablar, sus labios de repente sabían a hierro, líquido espeso y sabroso en su boca, divino en sí mismo, no. De ninguna manera, él no podría haber hecho lo que ella estaba pensando. Naruto no lo haría, él no podría haberle dado su propia carne. Pero lo había hecho, Rize encontró que su mente le decía, recordando el sabor de su primer encuentro. Lo hice, parecía hacer eco de sus pensamientos, confirmando lo que había hecho, levantando su antebrazo. Estaba perfectamente bien, lleno de carne y todo, pero una marca roja, de forma ovalada, quemaba un lado de su piel, no sangrienta, sino una marca de donde ella, sin duda, había mordido un trozo de carne de él en su estado delirante. ¿Por qué? Le dolía la voz, pero no le importaba, tenía que saberlo. Habrías muerto, le oyó hablar, con los ojos caídos, así que te di un pedazo de mí. Era la única manera. Su voz se escuchó en el último beat, una sonrisa más grande dirigida a ella formándose en su cara bigotuda. Ella comenzó, su fuerza comenzó a volver, pero él se inclinó hacia ella, mirando fijamente a su mirada púrpura. No importa, tú y Kaneki, incluso Kaguya ahora, ustedes son lo que importan. He perdido mucho, su voz se quebró, y ya no perderé a nadie más por lo que sucedió. Su voz era pesada, llena de arrepentimiento y rabia, absoluta derrota y tristeza, suave enfriamiento pero acalorada por la ira, nada y, sin embargo, todo lo contenido allí, dentro de él. Rize se sintió aturdida de nuevo, ante la ráfaga de sentimientos que la invadieron, como si todo lo que él sentía estuviera dentro de su corazón. Fue entonces cuando ella no pudo controlar sus propias emociones, su pasión encendió las suyas. Naruto se apartó de ella, pero ella levantó las manos de la manta, envolviendo los brazos sobre su espalda. Él se detuvo, la mirada se ensanchó un poco, mientras ella lo empujaba hacia ella. Los ojos brillando con destellos de luz, una luz que no sabía nada de lo que tenía que hacer, miraban profundamente al oscuro zafiro que parecía saberlo todo. Tú sí importas, Naruto a un lado, Kaguya observó todo esto, mientras Rize depositaba un beso en los labios del rubio, una vez, y luego lo soltaba. Él todavía flotaba ante ella, todavía en su mirada amplia, incrédula. Kaguya sintió que sus labios se pinchaban con una sonrisa débil, cada vez más sutil. Se inclinó y la besó ligeramente, aunque un poco más, luego volvió a levantarse y le dijo que descansara. Rize sonrió y luego asintió. Caminando hacia Kaguya, Naruto le pidió que se sentara a la mesa con él, y luego pasó a su lado, tirando de su silla hacia atrás, sentándose mientras ella se daba vuelta. Kaguya se sentó frente a él, su pequeña sonrisa, casi invisible, todavía en sus labios. Naruto le preguntó algo, pero eso le quitó esa sonrisa de la cara, una pregunta que no había esperado. Él le preguntó si era capaz de llevarlo de regreso a las naciones Shinobi. Después de un largo silencio, ella le dijo que no tenía tal habilidad, preguntándose por qué creía que lo hacía. Cuando estabas, antes, podías hacerlo. Y por lo que hicimos hoy, bueno, pensé que aún tenías la capacidad. No.
No recuerdo nada, nada, solo, se llevaron los recuerdos, no puedo ni siquiera sí, su voz comenzó a engancharse de inmediato, el pasado era genial para traerlo a sus labios cuando comenzó a se alejó, y ella no se había dado cuenta, pero las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. Naruto la llamó su atención y la calmó lo mejor que pudo. Cuando ella dejó de enloquecerse, él la calmó con la voz y le dijo que no debía preocuparse. Está bien, no te preocupes. Dijo, sabiendo ahora que era verdad. El CCG no tenía tecnología para hacerlo, y Kaguya había perdido la capacidad con sus recuerdos, y por lo tanto, realmente no había manera de que pudiera regresar a casa. Sin embargo, no importaba, al menos él tenía a estas personas a su alrededor, Kaneki, Rize e incluso Kaguya, cada una a salvo, sana y en su protección. La mayoría de los payasos fueron destruidos debido a su poder y el de Kaguya, y el pequeño Kaneki estaba muy bien en el café, sano. Sin embargo, sabía que los payasos, el CCG y muchos más de quienes decidieron apuntar a él y a las personas a las que había venido a cuidar, tratarían de encontrarlo y destruiría su vida. Pero, estaba listo, preparado, el poder del sabio de los 6 caminos, de Kurama, era de estas cosas, sabía que no estaría sin fuerzas para luchar. En realidad, pensó, no hay mucho de nada que haya estado cerca de matarme, especialmente sin contenerme. Con ese pensamiento, Naruto se puso de pie y se acercó a Kaguya, preguntándole si le gustaría ayudarlo a elegir la ropa para Rize cuando se despertara de nuevo. La antigua diosa parecía encantada, de pie y siguiéndolo a su armario. Cuando comenzó a buscar ropa, Naruto se preguntó cómo reaccionaría Kaneki ante Rize, después de todo lo que él y ella habían besado. Oh, mierda. Ahí está, pensó Kurama mientras atestiguaba la realización de Naruto, riéndose cuando su carcelero encontró su error. Besarse por Kaneki era una cosa, y Rize besarse mientras salía con Kaneki era otra. La forma en que Kurama lo vio, fue un incidente divertido, pero conocía a Naruto lo suficiente como para que la furia de la mujer se acercara a él con el menor tic-tac, especialmente si la forma en que la mujer trabajaba en este mundo se aplicaba igual que en el de ellos. Si esta es la verdad, entonces el pobre Naruto vería varios puños chocando contra su cara en un futuro cercano, el Kyuubi no necesitaba ser un psíquico para verlo en el futuro. Sin embargo, ninguno de ellos dolería, concedido y debido a su mera fuerza y durabilidad, pero aún así, dejaría algunos corazones atados, más de los que probablemente no querría dejar así, pero, Kurama estaba seguro de que Jinchuriki haría algo para cambiar eso, el hombre rubio siempre encontraba una manera de cambiar el destino. Mientras los pensamientos de las 9 grandes colas insinuaban lo caprichoso, un joven Kaneki que encaminaba hacia su casa, saliendo temprano debido a que Yoshimura afirmaba que habría una pelea en la 4ª sala. Tenía poca idea de lo que sería eso, o entre quién, aunque el pensamiento más común era el del CCG y otros no humanos. El anciano había declarado que quería asegurarse de que ninguno de ellos fuera sospechoso por la forma en que pueden reaccionar a ciertas noticias. Kaneki preguntó qué sería eso, pero Yoshimura la despidió, asegurándose de que las noticias llegarían pronto a todas partes, y vendrían a descubrirlo a su manera. Tenía razón, ya que al llegar a su apartamento, ella vio el incidente en la televisión. Alguien había sacado a la mayoría de los payasos en una sola tarde. Kaneki imaginó que era Naruto, por supuesto que haría algo ruidoso, porque a quién más le interesaría la captura de Rize. Ella no sabía si eran amigos, pero claramente ahora entendía que él se preocupaba lo suficiente como para matar a una multitud de poderosos ghouls. Tal vez fue ese corazón suyo, tan fino y héroe atado con oro cargado en sus fuertes ritmos, tal como a su manera que alguien a quien apenas conoce es razón suficiente para diezmar espectros mortales en algún complot misterioso. Kaneki estaba acostada en su cama ahora con tales pensamientos girando en una mente amistosa, porque se preguntaba si era Yoshimura quien le había contado sobre la captura de Rize. Si es así, ella esperaba con una ligera preocupación, frunciendo el ceño que el viejo le contuviera la lengua con respecto a la semana anterior en la que se conocía su ausencia. Era un incidente que no le molestaba en lo que pensaba, pero como estaba involucrada, Kaneki nunca podría olvidarlo. Deseaba no pensar en ello, pero sin el consentimiento de su mente, las escenas se repetían en su cabeza una y otra vez. Nishiki, la amiga de Ide, de repente se dio la vuelta y le dio una patada al rubio a un aliado, y la estrelló contra una pared de metal. Fue después de dejarla para terminar de Ide que entró en un estado de coacción y crujir los dientes. Sukagune, durante tanto tiempo que parecía que habían venido a pelear, brotaron, se hicieron carne y empalaron al hombre, los pistones se pusieron sobre intenciones mortales.
Fue después del hecho de que algo muy perturbador ocurrió, si eso era posible. Finalmente descubrió quién era el Ghoul en su familia, el de sus padres que le transmitió el destino negro. Kaneki alucinó a su madre, clara como un cristal, pero no tan humana como la había conocido, su forma más aguda y menos amorosa. Era un rostro de horror y sed de sangre, de alguien a quien ella sabía que no era ese ser maternal de amable humildad. Era un Ghoul, que quería que Kaneki se comiera a su mejor amiga, afirmando que era su derecho como su amiga. ¡No! No lo haré. Kaneki había gritado entonces, su madre se acercó y se rió contra sus esfuerzos, contra la humanidad que moraba dentro de ella. Kaneki se estremeció con el recuerdo que ardía en sus ojos, y se alegró de que Touka viniera y la dejara inconsciente antes de que terminara la lucha interna, y Ide no tuvo oportunidad de sobrevivir, su vida se perdió. Tampoco lo recordaba, por el lanzamiento que le habían dado a través del aliado. Fue bueno, ella nunca quiso hacerle daño en primer lugar, y nunca quiso que su amiga de la infancia, la viniera a temer. Me pregunto si mi tía la temía, hablando en voz alta lo hizo, cerrando los ojos, preguntándose si tal vez esa fue la razón por la que su madre fue acosada, para mantenerla fuera de control. Tal vez su tía, no era realmente su tía, o tal vez fue adoptada. Poco importaba, lo que importaba era, no mucho, en realidad. Su madre era un Ghoul, su padre un humano, eso era todo. Tal vez su madre fuera un demonio peligroso, explicando su propia capacidad de curación vigorosa, pero pensó poco en ello. Su madre, su padre, se habían ido, y ella quedó en el mundo, la única luz eran sus amigos, Ide y Touka y el resto en Anteikou. Después de un momento, pasó el pensamiento, y Naruto, ella agregó, suavemente, el sueño se la llevó. Capítulo 10 Los tiempos ocultos. Laboratorios ocultos de CCG, Tokio, barrio desconocido muy por debajo de los cielos y la superficie terrestre de arriba, había un científico que se pavoneaba en su laboratorio con carcajadas trastornadas, con el cuerpo retorciéndose, con los dedos retorciéndose en su propia alegría, habiendo escuchado noticias recientes sobre la desaparición de los payasos. Se rió en la locura no porque el CCG se deshiciera de ellos y ni siquiera gastara un solo soldado sobre ellos una vez más, sino porque pensaba que eran tontos, completos, tontos. Estaban desprevenidos. Gritaba mientras tropezaba borracho, pasando por muchas de sus mesas sobre las que el equipo estaba erguido. Muchos monitores estaban atornillados mientras observaban y registraban las células en placas de Petri, mientras que otra parte del laboratorio tenía una extraña máquina que mostraba el parecido de una peonza giratoria, como si quisiera agitar múltiples tubos de vidrio llenos de sangre. El hombre trastornado pasó esto y llegó al lado de varias jaulas grandes, pesadas y desnudas, de una de las cuales pateó el costado. Gruñidos y gemidos escaparon de los oscuros pliegues del interior, y entre los barrotes de uno más cercano al hombre, un extraño brazo brotó con pelaje negro que se extendió hacia él y lo golpeó. «Estoy preparado», gritó, saltando mucho de la cosa que había dentro, hablando de lo que iba a hacer y de lo que estas bestias debían hacer. Las jaulas se estremecieron con raspas airadas emitidas en los labios humanos cuando se echó a reír, como si se uniera a él en sus locas carcajadas. El científico sonrió con una sonrisa enfermiza. Por eso, el mismo científico que luchó contra Naruto, y fue golpeado 2 veces, el que ahora tenía a Chakra en sí mismo, estaba a punto de lanzar estas creaciones suyas sobre el rubio. Se echó a reír cuando la vena azul comenzó a iluminar su piel con ruinas, Chakra fluía, sin pensar, a través de su forma. «Te he reunido», dijo, señalando hacia las jaulas, «te he hecho para este propósito. Saldrás y recogerás el ADN de este hombre del que quiero carne, y cuando vuelvas a mí, haré algo». Hizo una pausa, el mero indicio de su plan, la voz que comenzó a escuchar no hace mucho, habló incluso ahora en su mente, susurros de grandes hazañas en las que tendría éxito. Algo más que humano. Habló, las palabras débiles pero aún tentado en sus labios. Las criaturas dentro de las jaulas retumbaron, comprendiéndolo, emocionándose también, con lo que debían hacer y hacer, agitando sus prisiones mientras se preparaban. Sonriendo aún más, el hombre de ciencia tomó un control remoto del bolsillo de su bata de laboratorio, presionando uno de los muchos botones rojos en su superficie negra. Un silbido escapó de las jaulas cuando los barrotes se abrieron, y dentro de ese remolino de oscuridad, aparecieron ojos escarlata ligeramente luminiscentes, hundidos dentro de los cráneos que contenían rabia contra el mundo que no entendía. Pero, se escabulleron fuera de sus jaulas, ordenados por su maestro antes que ellos. Su orden era salir al descubierto y encontrar al hombre rubio.
El científico lanzó un trapo empapado de color rojo, y ellos olieron la sangre en el aire incluso antes de que cayera al suelo frente a ellos. Casi al instante, aullaban cuando sus orejas se aguzaban y sus dientes afilados resonaban dentro de sus fauces. Se abrió una puerta, muy lejos al lado de la habitación, y, siguiendo las órdenes del hombre, saltaron a los pasillos que se alzaban sobre sus cuatro patas, cada vez más hacia adelante, hacia la caza del hombre y su carne. Detrás, el científico de pelo negro se rió con alegría. No te preocupes, me aseguraré de que obtengan lo que necesitas, maestro. No habló con alguien dentro de la habitación, sino con el hecho de estar dentro de su cabeza. Un ser demasiado contento de escuchar esas palabras aclaradas de la boca de sus títeres. Entonces, tal vez cuando gobierne este mundo, no olvidaré lo que has hecho por mí, científico. El hombre escuchó a su maestro decir el eco de las palabras trilladas que anunciaban la recompensa, y él sonrió aún más, ansioso por que regresaran las bestias. Mientras estas cosas se movían hacia arriba y hacia afuera a través de Tokio, husmeando en un bostezo casi sin rumbo, el joven a quien buscaban se acercaba, relajado en su amplio marco de hombros, sin saber la amenaza que se avecinaba, de la cual era un flagelo. De alguna preocupación por ahora, sin embargo, no había mucho de lo que realmente se preocupara, incluso la preocupación de Kaneki y Rize ejerció poca influencia. Todavía, incluso ahora, recuerda la breve conversación que tuvo con ella, una que lo llevó a las calles, para hacerle una pregunta a Kaneki. Rize, lo siento, pero estoy saliendo con Kaneki, le había dicho cuando ella se despertó de su tercer sueño, tratando de aclarar las cosas entre él y ella. Esperaba una bofetada, aunque lo más seguro es que ella lo hubiera golpeado contra la pared si pudiera, pero la mujer de pelo púrpura lo sorprendió. Rize lo miró directamente y luego se echó a reír. Su corazón había dejado de latir en ese momento, la ansiedad de la huelga que aguardaba, desapareció repentinamente mientras sus risas leves persistían en todo su apartamento. ¿Y qué? Se acordó de ella decir, casi sonriendo. Fue después de esto que aprendió algo sobre el atracón que aún no se había dado cuenta hasta ese momento, y fue también una revaloración que lo dejó desconcertado, confundido, pero feliz, y dejó a Kurama completamente en silencio. La gran bestia se había reído y se había burlado de lo mucho que le iban a ganar a Naruto ese día, pero cuando Rize declaró que estaría con él, y Naruto lo citaría, siempre y cuando a Kaneki no le importe compartir. Naruto casi toma una ducha fría, después de eso, el brillo en su mirada se transfiguró con algo que lo dejó un poco, aturdido en la mente. Kami bendice a Jiraiya por enseñarle en el pasado, pero maldita sea, sus formas pervertidas simplemente te frotan naturalmente. En cualquier caso, Naruto se dirigió hacia el apartamento de Kaneki, esperando que cuando diera este gran salto, evitaría que le golpearan la cara o que Kaneki se sintiera herido alejado por lo que le iba a preguntar. Naruto esperaba que ella no rechazara, no solo la idea, sino a él, que ella entendería lo que le pediría, si consideraría estar con él incluso con Rize. Si ella no lo quería después, entonces esa era su elección, y él la dejaría después de eso. Él solo tendría que tomar ese salto de fe y preguntarle si ella lo compartiría con Rize. Cruzando las calles y doblando múltiples esquinas, con el bullicio de la gente a su alrededor, Naruto sonrió cuando apareció su complejo de apartamentos. Su zancada golpeó el pavimento un poco más rápido, sus pies subieron las escaleras hacia la puerta de su apartamento más rápido, ansioso por sus propios movimientos. Cuando Naruto levantó el puño para llamar a la puerta, temblaba ligeramente, las infinitas posibilidades lo aburrían, de lo que podría ocurrir cuando hiciera esa pregunta. Pero antes de que las agitara, justo antes de que pudiera golpear, salió la misma mujer que había venido a ver. Kaneki se sorprendió al verlo, pero sonrió poco después, ambos saludando al otro en una breve ola. El aire se había vuelto repentinamente caluroso, enseñado con palabras aún no pronunciadas, y demasiado tenía que decirle el otro. Kaneki pareció detenerse y comenzar de nuevo como un pez abierto, tan preocupado por tratar de hablar, pero por una vez, Kaneki fue el que rompió el hielo en lugar del bullicioso rubio, sus ojos gris oscuro brillando sobre él con temor y agitación. Confusión, como si no estuviera segura de lo que ella dijo que iba a hacer. He tomado una decisión esta mañana, comenzó a decir su pequeña voz, y su importancia fue aumentando gradualmente a medida que avanzaba. Voy a ir a ver a mi tía y hacerle preguntas sobre mi mamá. ¿Cuánto tiempo te habrá sido? Preguntó Naruto, olvidando momentáneamente su propia pregunta, su mirada fija en la de ella. No estaré aquí por un tiempo, de hecho, durante unas semanas.
Ella vive fuera de Tokio después de que murió su madre, en algún lugar del campo, así que, Naruto le puso una mano en el hombro, me apoyaba como siempre incluso cuando lo que tenía que hacer, de repente surgió de la nada. Eso es bueno, dijo, con voz cálida, deberías buscar tus respuestas. Él le aseguró, sonriendo en grande, y luego se apoyó en su cuerpo más pequeño, diciendo, mereces saberlo. Con eso, se enderezó de nuevo, y allí pasó una mirada, una sensación, entre los dos, comprendiendo al timón, más pasó una emoción a ser compartida con la otra, ya que Naruto juró que podía a través del otro, más allá del terreno común, más allá de los frentes de la alegría descarada y la timidez inocente. Deben haberse quedado allí por un tiempo mirando a los ojos de los demás, mirando a ese vacío, pero ninguno de los dos mencionó el paso tranquilo del tiempo, ambos tan concentrados en estar de pie amistosamente con el otro, mirando al otro, pero con una pequeña brisa. Siempre ligero en su toque cuidadoso, sopló el cabello de Kaneki, jugando a las trenzas negras ante Naruto, dándole un aspecto de belleza iluminada. Fue después de eso cuando el viento murió por un breve momento, que compartieron una última cosa, una risita corta. Te veré cuando te vea. Él dijo, todavía con tono jovial, alcanzando y dándole un abrazo tal que sus pies abandonaron la tierra, aunque se rió por eso, envolviendo sus brazos alrededor de su forma ancha. Cuando sus talones tocaron el suelo, los soltó, y de ahí en adelante se despidieron y se fueron por caminos separados. Naruto regresó a su casa, y Kaneki, ella se dirigió a las calles, esperando llegar a un taxi en el centro de Tokio, ya muy lejos, mientras se dirigía a su casa. Después de un rato, cuando aún el rubio se dirigía al apartamento, el zorro grande decidió preguntar por qué no le había contado a Kaneki sobre la propuesta de Rize. Era inocente de las burlas, casi el significado de una simple pregunta simplemente debido a lo aburrida que estaba la poderosa entidad. Naruto respondió en voz baja, con una simple madurez en su tono, su sonido de razonamiento con dignidad sin falsificación en la verdad tal como lo veía el rubio. Lo haría, comenzó, pero ella está buscando respuestas en su mundo derribado, continuó con un final, y no creo que necesite más estrés en esa pequeña cabeza suya, ella ya tiene su existencia ponderada allí. Kurama inclinó su cabeza hacia esto, y dentro del sello de Naruto, cuando esas palabras fueron dichas, los labios negros se separaron para sonreír con una gran intención en sus fauces anchas y dentudas. Él ha crecido el Kyuubi, pensó con orgullo. Naruto no escuchó las palabras ocultas, sino que también supo lo que sentía el zorro, sonriendo él mismo, justo cuando se acercaba a una curva de la calle. No era muy frecuente que el zorro hablara, y mucho menos que diera tan genuinos sentimientos de orgullo por Naruto. Solo un grano Lesofti, envuelto en un montón de pieles y chakra. Cuando de repente, mientras estos pensamientos recorrían la cabeza del hombre, justo antes de doblar la esquina que doblaba la acera, algo gritó dentro de su cuerpo, sus instintos se encendieron bruscamente y con el debido propósito. Naruto reaccionó antes de que supiera lo que sucedió, antes de que Naruto incluso pensara mover su cuerpo, ya que sus pies lo lanzaron hacia arriba, justo cuando una figura grande, negra, de pelaje de aguja, pasaba a través de gruñidos impíos y dientes de navajas. ¿Qué demonios es? Pero antes de que pudiera terminar su oración, se agachó con el cuerpo en el piloto automático completo, y una vez más, otra figura oscura no muy diferente de la bestia de abajo, pasó garras pesadas, como cuchillas de afeitar, en sus dedos. Dándose la vuelta, Naruto aprovechó el impulso para arrancarle la pierna, pateando desde el antebrazo de la cosa. Acelerando rápidamente, se giró una vez más, empujando desde un lado del edificio y cruzando la calle. En el aire, otra bestia apareció, casi parecía, con los brazos levantados sobre su cabeza, y pronto sus garras se aflojaron. Naruto agitó sus muñecas, al revés agarró un par de kunai, apuñaló las palmas de las bestias justo antes de que abrieran sus entrañas. El carmesí brillante brotó de las heridas, pero rugió desafiante, y continuó presionando a Naruto con una fuerza que lo arrojó a la calle de abajo. Dando vueltas y rompiendo el camino del cemento, los Jinchuriki rodaron por el pavimento hasta que se levantaron, una postura que ya formaba sus pies firmemente. Antes de que pudiera captar su torrente, agitaba el aliento, algo con la fuerza de un semirremolque a toda velocidad se lanzó contra él, y casi como un toro en un desfile, lanzó al rubio de nuevo al aire con poco más que su sien. Se retorció en el cielo, viendo que otra de esas cosas saltaba hacia él, pero se retorció más allá del pasado, justo cuando la bestia giraba su forma masiva cruzando el aire, antes de estrellarse contra el edificio más allá de Naruto, ubicándose en el lado del ladrillo por sus garras.
Al aterrizar en la calle, Naruto llegó a encontrarse rodeado de bestias negras de existencia sombría, dejando al descubierto los dientes de una aguja detrás de los labios que se enroscaban en el hambre. Sus ojos ardían en llamas, ardiendo en una llama tal que estaba en las profundidades del reino de Hades, la condenación arremolinándose en sus masas negras, con formas semibípedas, cubiertas de pelaje oscuro, de tales puntos puntiagudos también, aunque dados, para cada punta de cabello que parecía sobresalir sobre sus formas. De forma, o parecido, se combinaron para caminar con un gorila, y sin embargo, sus cabezas hundidas con el ceño fruncido eran las de algunos gatos de montaña, con garras preparadas para atraparlo en sus callosas y muy humanas palmas. El pie de Naruto se movió un poco en preparación para el infierno que se avecinaba, los músculos debajo de las bestias y su clase de pezones se tensaron bajo su piel ante el ruido errante de sus botas que pulían la tierra debajo. Fue aquí, cuando su sobresalto pronto se desvaneció, que la confianza se desvaneció entre la bestia y el hombre, aunque también tuvieron gusto para ganar, sabiendo ahora que la muerte era segura en esta lucha, en ambos lados, si uno no observaba qué hicieron. El silencio reinó por lo que pareció hasta Anon, pero pronto el infierno se desató en esa calle sobre la que estaban parados, casi con furia ante el fuelle que salía a través del aire, y pronto estaba la batalla, tal que la muerte recibiría. Su parte Naruto hizo el primer movimiento, saltando a lo alto, y lo siguieron mientras se estrellaba contra uno de sus compañeros. El talón de los rubios se estrelló contra su templo, tambaleándose brevemente sobre la bestia, y poco después de aterrizar, giró, su otro pie vino para patear a la bestia a través de las fauces. La fuerza fue suficiente para llevarlo al suelo, pero antes de que Naruto pudiera hundir a un kunai en lo más profundo de su garganta, otra bestia chocó contra los rubios y golpeó al hombre contra el edificio cercano. Naruto derribó un kunai atravesando su cráneo agrietado, la sangre brotando en chorros de victus. Un gruñido en la parte superior, y antes de que uno pudiera arrancarle la cabeza, Naruto se golpeó la garganta, lo hizo a un lado mientras la cosa caía del lado de los edificios, cayendo sobre el otro que también había muerto poco antes. Saltó un poco, retrocediendo cuando uno se acercaba por detrás, y de esa bestia, Naruto se cayó, hundiendo sus cuchillas en su espalda. No fue fácil, incluso después de varios golpes punzantes que resultaron ser lo suficientemente sangrantes, pero no lo suficiente como para matarlo. Lo derribó, y Naruto aterrizó a salvo, pero sus ojos se ensancharon ligeramente cuando un crujido, y una energía que conocía muy bien, llegó electrificando el aire. Naruto sabía lo que venía. Tres, de lo que parecía ser la última de las bestias, estaban hombro con hombro, las fauces anchas, las orbes oscuras rebosando con chakra, reuniéndose más rápido de lo que le hubiera gustado. Dispararon estos, Biju-dama, como orbes hacia él, y Naruto apenas saltó a tiempo, esquivando una explosión que sin duda lo dejaría marcado. La explosión del chakra crudo, apenas controlado, sacudió la tierra de abajo, obligó a los edificios a cerrarse y agitarse como hojas en una tormenta. La subsiguiente residencia de la explosión devastó unas pocas cuadras de calles y autos. Naruto tomó a las bestias de la recuperación momentánea para formar un clon, del cual se dispersó tan pronto como se hizo la esfera azul. El rubio se lanzó hacia adelante y golpeó el Rasengan contra el que estaba más cerca de él, pulpando el músculo y destrozando sus huesos por el tendón y la médula. Los otros dos regresaron con toda su fuerza, urgencia en sus movimientos, y con otro hermano de forma bestial ahora desaparecido, Naruto todavía pulverizándolo, matándolo, aprovechando el tiempo de recuperación del propio hombre. Uno vino detrás de Naruto, dejando a otro frente al objetivo rubio, y ambos se apresuraron al hombre en ambos lados. Fijado, justo cuando el orbe de chakra había hecho su trabajo, Naruto se vio obligado a enfrentarse con una pinza de bestias musculosas, y aunque saltó, para escapar y matarlos después del hecho, eran demasiado cercanos, demasiado rápidos. Chasquido. La sangre brotó de la herida y la ausencia de carne, y Naruto se tambaleó sin ceremonias en el aire, cayendo de espaldas, algunas costillas ahora se fracturaban. La fuerza expulsó aire, y más rojo, de su forma, dejándolo sibilante. A pesar de esto, Naruto jadeó por oxígeno, ganando suficiente fuerza una vez más para levantarse sobre su codo, para ponerse de pie y luchar de nuevo. Una bestia colgaba la carne de Naruto, de su pantorrilla, entre los dientes de la aguja, casi asintiendo con la otra, según parecía, mientras saltaba por encima de los edificios, corriendo hacia Dios sabe dónde, desaparecido y fuera de detección. El otro se volvió, esos ojos infernales de malvado carmesí plantados en el hombre rubio. Continuó avanzando, el hambre ardiendo en esa mirada ardiente.
Sus extremidades largas y musculosas avanzaban lentamente hacia Naruto, quien sintió que su corazón se atemorizaba. ¿Temor? No. No, Naruto pronto descubrió que no era miedo en su corazón, no, era furia. Los gritos llenaron el aire, Chakra azotó ráfagas de viento en un fuego dorado que brillaba más que el sol, y Naruto volvió a ponerse de pie, carne que una vez tuvo un hueco, ahora lleno de músculos, tendones y piel. La bestia se apresuró, al ver la emoción y el levantamiento, mostrando sus colmillos cuando llegó a picar a Naruto. Sin embargo, no encontró nada así, ya que Naruto se extendió con un palo largo y negro en su mano, una cadena que colgaba de un extremo con una forma de media luna en su dirección, y detrás de él había varios orbes negros que se movían con sus movimientos. Era esa arma que metió en la garganta de las bestias, y antes de que supiera nada, no supo más, ya que las púas desde dentro se dirigieron hacia afuera, sobresaliendo del bastón que estaba dentro, matando a la cosa horrible. La capa de oro se dispersó, y Naruto aún tenía furia en sus ojos. Le dio una patada a la cosa que lo había clavado, y apretó los dientes, sabiendo que lo socavaron y su confianza, tomando un pedazo de su propia carne. Naruto ahora sabía que la fuerza de su base no era suficiente para derrotarlos, pero quizás era demasiado arrogante, no traía clones, y pelear sin la capa era una tontería. Pero, también, todo sucedió tan rápido, porque no pensó mucho en qué hacer, solo reaccionó. Sin embargo, lo que más enojó a Naruto fue el hecho de que usaron a Chakra, la única otra persona además de él que había usado eso en este mundo era el Kaguya diluido, y el loco de la ciencia. Sin embargo, aquí estaba esta bestia negra del infierno, escutiendo fuera bolas de chakra caótico. No solo esto, sino que el chakra estaba cerca del Bijous, según él, y la forma en que atacaron también fue similar. Algo estaba mal, Naruto lo sentía en sus huesos, y sabía que el CCG era el culpable, o al menos, era ese loco de la ciencia quien hacía esto, sin duda jugando con los genes y el ADN para crear criaturas de comportamientos insensibles. Naruto decidió entonces que, él volvería a visitar la organización, y quizás también, disimularía la investigación genética del CCG, o al menos, disimularía al hombre que parecía dirigirla. Por ahora, sin embargo, Naruto se tambaleaba en su casa, su estado de ánimo, aunque una vez se había empañado debido a esto, solo ahora anhelaba el relajante lanzamiento de una ducha caliente y buenas noches de sueño. Lejos de todo esto, mientras que la puerta lenta de los rubios lo llevó a su casa, la joven de pelo negro, Kaneki, no escuchó ningún ruido proveniente de la escaramuza de Naruto, estando en zonas concurridas de Tokio conduciendo otros sonidos con su propio sonido de cuernos y personas. Actualmente, ella estaba tratando de llamar a un taxi. Había encontrado la última dirección de su tía al tomar su decisión esa mañana, para obtener respuestas sobre su madre, y descubrió que su pariente estaba bastante lejos, lo que la llevó a la multitud de personas legionarias que la rodeaban. Sin embargo, su estómago gruñó levemente, alrededor de todas estas personas, y tuvo que morderse el labio, tratando de evitar que su mente oscilara en pensamientos de, bueno, cualquiera que sea el tipo de canibalismo que se llame semivivalismo como técnicamente ser. Su brazo estaba demasiado cansado para seguir saludando, y estaba a punto de levantar el otro para acercar un taxi, cuando finalmente, llegó un taxi semejante, junto al bordillo y lo suficientemente cerca como para poder hablar con el conductor. El hombre que conducía sonrió, inclinándose sobre el asiento lateral para hablar con ella cuando bajaba la ventanilla del lado del pasajero, con voz alegre del joven mientras le preguntaba a dónde le gustaría ir. Kaneki le devolvió la sonrisa, diciéndole de dónde tendría que dejarla. El hombre asintió, pero antes de que ella abriera la puerta detrás de él la detuvo y le preguntó si estaba de acuerdo con que otra persona estuviera en la parte de atrás con ella. Kaneki miró, y vio a un hombre rubio claro, cuyo cabello estaba peinado hacia atrás con 2 puntos a cada lado de su cabeza, sus ojos pequeños y brillantes se reflejaban en el escudo de la ventanilla de los autos, una nariz de pico entre ellos con una mandíbula cuadrada debajo de sus delgados labios. Llevaba ropa bastante formal, una bata blanca, pantalones y zapatos con una camisa negra debajo, con una corbata roja alrededor del cuello. Extraño compañero aún con aspecto extraño, con un extraño aire a su alrededor, uno que le daba a Kaneki un sentimiento afilado que la presionaba ahora que estaba cerca de él. Al principio había estado mirando por la ventana, pero ahora giraba la cabeza cuando el conductor del taxi se detuvo para recoger a Kaneki. Su mirada encontró su cara, y aunque ella no lo notó, sus ojos se abrieron ligeramente, su nariz se contrajo detrás de una mano que agitaba y una sonrisa falsa. No será un problema.
Kaneki dijo, agitando las invisibles agujas de advertencia mental que presionaban su piel, convenciéndose a sí misma de que no era nada de qué preocuparse, solo otra persona. Al abrir la puerta trasera del pasajero al otro lado del hombre, Kaneki se sentó y cerró la puerta. Después de abrocharse el cinturón, el conductor emprendió la marcha por las calles de Tokio y, durante un rato, nadie habló, solo un paseo bastante agradable, aunque el hombre rubio que estaba en el asiento opuesto de vez en cuando miraba hacia ella, como si estuviera contemplando algo, antes. Ella podía decir cualquier cosa, él miraba por la ventana, sin prestarle atención. Esto se prolongó por un tiempo hasta que, de repente, el hombre rubio comenzó a hablar con ella, realmente genial en su enfoque en realidad. Dijo que iba a ir al trabajo esa noche, y le preguntó qué hacía ella, simplemente le hacía preguntas menores, sin importancia, todas las cuales, a pesar de su vacilación inicial hacia él, ella se animaría lentamente en su conversación. Finalmente, la miró un poco más de tiempo de lo que a ella le gustaría, mordiéndose su comodidad también con esos ojos pequeños, pero algo entró en su mirada, como si recordara algo importante. «Me recuerdas a alguien que conocí en el día». Sus ojos estaban muy abiertos, sus labios posados en una sonrisa. Kaneki preguntó quién podría ser eso, y encontró el nombre de su madre saliendo de su lengua. «¿Te conociste a mi mamá?» «Sí, ella era bastante ambiciosa cuando la conocí», dijo el hombre, ahora sonriendo por completo. Lo que se mostró a través de todos los dientes fue el nombre de su madre, y de repente este hombre supo tanto que ella no. Él también continuó, con esa sonrisa que nunca notó, aunque se volvió pasiva más tarde en sus años, «pero, ¿dices que eres su hija?» El interés llegó a su punto máximo cuando respondió, Kaneki asintió, de repente se encontró enamorada de lo que el hombre tenía que decir sobre cualquier cosa. Ella sabía poco de lo que su madre hacía antes de nacer, pero el hombre parecía conocerla bien. Después de contar algunos cuentos, todos los cuales sonaban bastante desagradables hasta que su madre habló hasta que un joven que tenía un hijo con ella, humedeciendo a sus madres con un pasado bastante motivado, al parecer, la endulzó con la maternidad. Sin embargo, estaba tan fascinada por los cuentos del hombre que, de repente, comenzó a hacer más preguntas, una tras otra, hasta que finalmente, después de responder algunas, le preguntó algo, preguntándose cómo se llamaba. Kaneki dijo, casi sin pensarlo, tan contenta de que alguien conociera a su madre, prestando poca atención a su información personal. Sin embargo, se avergonzó al darse cuenta de que aún no había preguntado su nombre, pensando que era una persona grosera. Él sonrió, agitando su preocupación por ser mal educado, y le dijo que se llamaba Yamori Omori. Y el taxi siguió adelante, Kaneki sin saber lo que el hombre a su lado estaba tramando, sin saber el tormento por el que el hombre la atravesaría, los horrores que seguirían. De lo que siguió en las siguientes semanas se perdió en el oscuro, incierto, futuro, aparentemente sin luz.